Sabemos que está trasnochando desde Madrid, entonces feliz noche. Invitamos entonces a compartir, gracias. Invitamos a compartir micrófono entonces al doctor Julián Leonardo Riveros Cruz, quien es abogado, especialista en Derecho Penal, magíster en Justicia Criminal de la Universidad Carlos III de Madrid, doctorando en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente funge como abogado litigante, profesor universitario. El doctor Riveros nos acompaña hoy desde la ciudad de Bogotá. Doctor Julián. Hola, muchas gracias a todos ustedes. Mi nombre es Julián Riveros, los acompaño desde la ciudad de Villavicencio, de la Universidad Santo Tomás. Y pues en primer lugar agradecerle a las directivas por esta invitación, a la doctora Gloria Estela, al doctor Juan Camilo, pues por permitirme compartir hoy unas ideas que tengo pues alrededor de mi cabeza en materia de la congruencia y de la calificación jurídica de los hechos. Mi exposición va a ser alrededor de esa temática de los hechos jurídicamente relevantes, la calificación jurídica y la regla de congruencia. Iniciaré no sin antes pues agradecer nuevamente la invitación y pues esperando estar a la altura después de la intervención de mi querido amigo Juan Mira, que lo ha hecho de forma impresionante. Bueno, entremos en materia. Si me permiten voy a compartirles una presentación que he elaborado en materia de la congruencia fáctica, un análisis a propósito de la calificación jurídica y su integración a la relación de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es lo que quiero presentarles el día de hoy? Miren, sucede que en el procedimiento penal existe una tendencia actual en cuanto a la situación de los hechos que se imputan, los hechos que se acusan y los hechos por los cuales podría condenar un juez luego de que hemos terminado el procedimiento penal. La pregunta en concreto consiste en si el juez podría modificar la calificación jurídica al momento de dictar una sentencia, aun y cuando esa calificación jurídica no haya sido atribuida por el ente acusador al momento de realizar la imputación, o mejor, al momento de realizar la acusación. Bueno, pues para entrar en esa órbita necesariamente, pues como nos acompañan estudiantes, tenemos que determinar un escenario. El escenario es el escenario procesal. Si lo recordamos, el procedimiento pues tiene dos etapas, una etapa de investigación y una etapa de juzgamiento. Y la etapa de vinculación formal del procesado al procedimiento penal va a ser con la ley ordinaria, pues a partir de la audiencia de formulación de la imputación. Entonces, cuando nos dicen ¿qué se hace en la audiencia de formulación de la imputación? Todos tenemos claro de que uno de los requisitos particularmente va a ser la individualización e identificación del procesado, la relación, ojo con esto, clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje claro y comprensible, y por último la posibilidad de allanarse. Entonces, en esta situación, donde arrancamos con la formulación de la imputación, la acusación, cuando digo acusación, entiéndanse de fiscalía, la fiscalía realiza una formulación de cargos, llamémoslo así. Y en esa formulación de cargos lo que hace la fiscalía es enrostrarle unos hechos a una persona y decirle, Pedro, vea, lo voy a investigar por el homicidio de Juan. Y no basta con decir lo voy a investigar por el homicidio de Juan, sino que necesariamente pues tendría que decirme, usted, Pedro, el día tal, a tal hora, en tal lugar, disparó un arma de fuego en contra de la humanidad de Juan, y como consecuencia de ese disparo, pues Juan se murió, y bueno, otras cosas que diré más adelante. Ahí comienza la relación de los hechos por los cuales lo va a investigar formalmente y lo ha vinculado al proceso penal. Resulta que, como ven esta flecha es un poquito más gruesa, después de eso viene entonces la acusación. Y entonces en la acusación como acto complejo comprendido por el escrito y por la audiencia de formulación de acusación, el fiscal, cuando tenga probabilidad de verdad de la comisión de una conducta punible y de la responsabilidad penal del procesado, entonces presenta acusación. Y en esa acusación va a determinar cuáles son los hechos por los cuales va a presentar al procesado ante un juez de conocimiento a efectos de debatir su responsabilidad penal en la comisión de esa conducta punible. Y entonces en la relación de esa acusación, el fiscal vuelve
y debe enrostrar como requisito de la acusación, por ejemplo, entre el artículo 337, que determina los requisitos del escrito, pues nuevamente lo concerniente a la relación de los hechos jurídicamente relevantes. Todo eso lo empezamos a preparar, uy, qué pena, me confirman por favor si aún estamos compartiendo la imagen, sí. Todo eso lo empezamos a preparar, tenemos la audiencia de formulación de acusación, la preparatoria, desarrollamos el juicio, y al final viene esto de acá, que es la sentencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos una flechita que nos indica formulación de imputación, acusación, primer rango de congruencia, donde no hay mucha discusión, se admite que en la acusación podría variarse la calificación jurídica, incluso podrían añadirse unos hechos que no afecten el núcleo esencial de la imputación, podría modificarse bien, pero en este escenario que ustedes ven acá, en el escenario de la acusación a la sentencia, digamos que la cerramos un poco más. ¿Por qué? Pues porque ahí ya solamente por los hechos atribuidos en esa acusación, solamente por esos hechos podría condenar un juez de conocimiento. Teniendo claro eso, tendríamos que enfrentarnos precisamente a este tema que se llama el principio de congruencia. Eso que he expuesto es lo que se denomina el principio de congruencia. Y sobre el principio de congruencia, la Corte en la Sala de Casación Penal ha definido que el principio de congruencia tiene una triple arista. Esta triple arista consiste particularmente en lo que se denomina congruencia personal, congruencia fáctica y congruencia jurídica. Les he dejado dos sentencias con unos radicados donde la Corte Suprema pues explica en qué consiste esta triple arista, explica también en ese sentido la posibilidad de la modificación de la calificación jurídica, nos explica en qué consiste la congruencia personal, la fáctica y la jurídica, y pues sería de utilidad pues para que ustedes, digamos, que ahonden en este tema de la posibilidad de la variación de la calificación jurídica. Bueno, digamos que la congruencia personal va a ser la imposibilidad que tiene el juez, por ejemplo, al momento de fallar frente a una identidad diferente a la acusada. Por ejemplo, el mismo sujeto contra el que yo formulo la acusación debe ser el sujeto condenado. Eso lo podríamos ver desde varias perspectivas. Yo no puedo presentar una acusación contra Juan Antonio Ramírez y condenar a Marcelo Figueredo por respeto a la congruencia personal. Uno diría, hombre, pues eso es obvio, sí, claro. También podríamos, de cara a la individualización del sujeto, yo no puedo acusar a una persona individualizándola, por ejemplo, de cara a unos ojos verdes, pelo rubio, y condenar a este sujeto que tiene tez medio morena y fuera de eso es pelinegro y ojos oscuros. Entonces, digamos que eso tendría que ver con la congruencia personal, el respeto porque el sujeto que se acusa sea el mismo sujeto que se condene. La congruencia fáctica va a estar determinada por los hechos. Entonces, yo no podría, por ejemplo, relacionar unos hechos tendientes a una apropiación del patrimonio público. Por ejemplo, usted, Juan, se apropió de patrimonio del Estado por concepto de 10 millones de pesos. Y después no condenar a Juan por la apropiación del patrimonio público en provecho de él, o en provecho de un tercero, y condenarlo, por ejemplo, por haber celebrado un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Por qué? Porque estaríamos afectando la congruencia fáctica. La congruencia fáctica va a ser de cara a los hechos. Y después viene la congruencia jurídica, y la congruencia jurídica, que digamos que es con la que estamos debatiendo, con la que estamos peleando, es la que nos dice, mire, en el momento de la acusación se realiza un proceso de adecuación típica y calificamos los hechos. Es decir, decimos que el hecho de haber disparado en contra de Juan y haberle producido la muerte se llama homicidio. Entonces, ese nomen iuris que le damos a esos hechos va a ser la calificación jurídica, el proceso de adecuación típica. Eso va a ser la calificación jurídica. ¿Qué pasa con la calificación jurídica? Pues que según estas sentencias de acá, la primera de Patricio Salazar Cuellar, si mi memoria no me engaña, y la segunda de el doctor Vizcaya Acuña Vizcaya, bueno, se ha dicho siempre, digamos que es decisiones de la Corte de carácter continuado, sostener
que la variación de la calificación jurídica al momento de la sentencia es posible, cumpliendo unas reglas. Entonces siempre se dice, es posible variar la calificación jurídica siempre que no se genere indefensión para el procesado, siempre que se respete el núcleo fáctico, siempre que la calificación jurídica, por ejemplo, represente una degradación en materia de atribución de responsabilidad. Entonces, por ejemplo, el fiscal acusa a una persona como autor y en la práctica probatoria nos damos cuenta de que la persona no es un autor de un delito, sino que es un cómplice de un delito. Entonces, al momento de dictar sentencia, el juez, y ahí dice, hombre, lo acusaron como autor, bien, pero demostramos que no es autor, sino que es cómplice, bien. La pregunta es, ¿podríamos condenar? Pues la Corte parece que pacíficamente dice, sí, sí se puede condenar por complicidad porque la calificación jurídica, digamos que no ata al juez al momento de dictar sentencia. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte particularmente? Nos ha dicho que en materia de congruencia, pues las únicas reglas de congruencia que son totalmente inmodificables es lo correspondiente a la congruencia fáctica y a la congruencia personal. La Corte sí ha dicho, mire, usted no puede tocar los hechos. O sea, usted solamente puede condenar por los hechos descritos en la acusación. Usted no puede meter otro hecho adicional. Y también me tiene que respetar la identidad del procesado, lo que tiene que ver con la congruencia personal. Pero es posible la variación de la calificación jurídica atendiendo determinados requisitos que pues son los que les he expuesto. ¿Eso con qué tiene que ver? Eso tiene que ver con un principio por allá muy viejo que incluso se los puse en latín ahí como para pasar por refinado, que es el principio de iura novit curia. ¿Y qué dice el principio de iura novit curia? Que el que conoce el derecho realmente es el juez. Entonces prácticamente nos están pegando a todos una bofetada en la cara y nos dicen, mire, el que sabe de derecho es el juez. Y entonces a mí no me importa como juez la calificación jurídica que de los hechos haga la fiscalía al momento de presentar la acusación. A mí que me muestren los hechos, y entonces aplicamos, dame los hechos que yo te doy el derecho. Básicamente eso es lo que le está diciendo el principio de iura novit curia, al momento que le dice, mire, el fiscal va a ser encargado de determinar los hechos. El nombre que le ponga no me importa. ¿Por qué? Porque el que sabe derecho es el juez. Iura novit curia. Entonces la calificación jurídica va a ser una calificación jurídica provisional que va a poder modificar el juez al momento de dictar sentencia. Y uno dice, vea pues. ¿Y por qué digo vea pues? Porque resulta que acuérdense ustedes que el sistema procesal penal es un sistema de tendencia adversarial. Incluso al principio, al momento en el que nace el procedimiento, era tan pensado de forma adversarial que por allá había una figura que se denominaba se denomina la solicitud de absolución perentoria, que es aquella solicitud que formula el fiscal solicitando la absolución, por ejemplo, porque después de la práctica probatoria se da cuenta de que no tiene con qué condenar, entonces solicita la absolución perentoria por atipicidad, por ejemplo. Y la Corte hace unos años sacó una decisión donde decía que por principio de justicia, por ejemplo, podría el juez hacerse a un lado de esa solicitud de absolución perentoria y condenar al procesado, pese a que el titular de la acción penal, que es el fiscal, hubiese renunciado a la persecución solicitando la absolución. Bien, bueno, quedémonos ahí. Eso es lo que tenemos, eso es lo que existe. Iura novit curia, calificación jurídica profesional por las partes, calificación definitiva por el juez. Pongamos un ejemplo. Fíjense ustedes, acá tenemos un caso. Entonces tenemos a que la persona Carlos I y Carlos II son acusadas por 2 delitos. ¿Cuáles son esos delitos? Fíjense, el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y especialmente se hace referencia, ojo a los hechos, a que las mismas, o sea, los otros Carlos, violaron en la etapa de tramitación del contrato el principio de planeación al no haber realizado estudios de conveniencia y oportunidad. Eso es lo que le dice el fiscal en la imputación. Y entonces ahora les van a meter un peculario y dice, lo que generó un detrimento para el patrimonio público en la modalidad de sobrecostos. Tenemos dos hechos, así en forma abstracta, llega y dice, bueno, las conductas se imputan en concurso y se imputan a títulos de coautor, inciso 3, artículo 29 del Código Penal, que es lo que nos habla de la coautoría impropia, distribución funcional de tareas, y nos dice modalidad de los artículos 22, inciso 1, delito consumado.
Se indica igualmente que se afectó el bien jurídico de la administración pública, que no existían causales de justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver unas variables. ¿Qué pasa después de eso? Fíjense lo que pasa, por ejemplo, acá. En la variable 1 se profiere una sentencia de carácter condenatorio en razón a que en la práctica probatoria se evidenció que en la etapa de tramitación del contrato, si bien sí existía un análisis de oportunidad y un estudio de conveniencia, lo que no se cumplió fue el principio de selección objetiva. Es decir, otro hecho. Pues el proceso de contratación, no cumplió con los requisitos para seleccionar al mejor oferente. Igualmente se verifica que de haber seleccionado un mejor oferente, pues no se hubiesen pagado los sobrecostos que se le pagaron al contratista que realmente firmó el contrato. Entonces, fíjense, otra vez, volvamos a los hechos. Entonces, ahí diríamos sin ningún problema, no, ahí se ha violado el principio de... Es más, se ha conservado la calificación jurídica, pero se ha violado la congruencia fáctica. ¿Por qué? Porque modificaron los hechos. ¿Por qué? Porque a los Carlos se les había imputado haber violado el principio de planeación por no haber realizado estudios de conveniencia y oportunidad, y se les está condenando, por ejemplo, en este caso, es por haber violado el principio de selección objetiva. Miremos otra situación, por ejemplo, esta. Entonces dicen... las imágenes y los GIFs para hacer un poquito más entretenido y que no se me aburran, se condenan por los delitos acusados, ¿sí? Indicando que los mismos, pese a no haber, los mismos en los Carlos, pese a no haberse puesto de acuerdo para tramitar el contrato sin lleno de requisitos, ellos, cada uno, Carlos 1 y Carlos 2, sin ponerse de acuerdo, violaron principios de la contratación pública en ejercicio de sus funciones dentro del cargo de la administración. Si volvemos acá a la calificación jurídica, recordemos que la imputación o la calificación jurídica es de coautores, inciso 3 del artículo 29. Es decir, el fiscal les está diciendo ustedes con distribución funcional de tareas. Y la condena les está diciendo, no, bueno, ustedes no se distribuyeron tareas. Cada uno, lo que denominamos, en teoría general del delito, denominamos autoría paralela. Cada uno es autor de su propio delito y no existe coautoría porque resulta que ustedes dos no se han puesto de acuerdo para la realización de los hechos. Estos ejemplos que yo les estoy poniendo, pues realmente son situaciones que se presentan a veces de forma común en el desarrollo de los procesos penales. Hay muchas otras situaciones que permitirían hablar, por ejemplo, de modificación de las calificaciones jurídicas, por ejemplo, en razón de condenar un peculado ya no por dolo, sino por culpa, por ejemplo. Entonces, lo que le digo, vea, en la práctica probatoria resulta que usted dijo que Pedro Pérez se había apropiado de un dinero que era del Estado y que lo había hecho de forma dolosa. Ah, bueno, pero en la práctica probatoria nos dimos cuenta que realmente no lo hizo con dolo, sino que lo hizo con culpa. Y resulta que en el Código Penal hay un delito que se llama peculado culposo. Y entonces la pregunta es, entonces dice la Corte, no, aquí sí podemos condenar por peculado culposo, porque es que resulta que el delito culposo pues es menos grave que el delito doloso. Y entonces, como es menos grave que el delito doloso, pues no hay ningún problema y podemos condenar, pues porque se encuentra dentro del mismo núcleo, estamos respetando el núcleo fáctico y la variación de la calificación jurídica no es más grave, sino que es más leve. Cumplo con las reglas, aprobado, y entonces condenamos por peculado culposo. Esos son temas, digamos que muy comunes y son los que me llevan a plantear la siguiente idea. Miren, el tema de la congruencia es un tema que está amparado precisamente en el tema del derecho de defensa, para no sorprender al procesado y que el procesado pueda defenderse de los hechos. Entonces el procesado se defiende de los hechos y pues esos hechos deben estar delimitados de forma completa por el ente o por el titular de la acción penal. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos que entrar en el concepto de los hechos jurídicamente relevantes, que es lo que nos permite delimitar el marco de la imputación de la acusación. Como les digo, esto es una idea mía que me sale a partir de precisamente estas sentencias de la Corte, donde se enmarca qué debemos entender por hecho jurídicamente relevante. Bueno, digo mía, no porque no se lo he escuchado a nadie, no porque no nadie lo haya escuchado, no porque nadie lo haya dicho antes, porque seguramente alguien ya lo habrá dicho y pues no le han parado bolas igual que a mí. Esta posición es tan minoritaria como que solamente la defiendo yo, por lo menos acá. Y lo que les decía, en este caso, estas dos sentencias muy interesantes, las dos de Patricia Salazar Cuellar, que pues las tienen que leer, particularmente la 44599, que es fantástica, pues nos dice en qué consisten los hechos jurídicamente relevantes. Y entonces la Corte nos ha dicho la definición de hecho jurídicamente relevante y nos dice, mire,
No todo hecho jurídicamente importante es un hecho jurídicamente relevante. El hecho jurídicamente relevante va a ser aquel hecho que encaja de forma exacta en la descripción del tipo penal sin dejar de lado la antijuridicidad y la culpabilidad. Prácticamente añadiendo circunstancias de tiempo y de lugar para efectos de verificación de ley aplicable y de competencia, diríamos, el hecho jurídicamente relevante es aquel que encaja en la descripción de la conducta punible. Aquel que encaja en la descripción de la conducta punible. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a un tema de calificación jurídica necesariamente. ¿Por qué? Porque es que resulta que la conducta punible no es solamente decir Pedro dispara en contra de Juan y ya tenemos un homicidio. No, eso es tener de pronto tipo objetivo de homicidio, pero para que tengamos conducta punible de homicidio, para que podamos cumplir con la relación realmente del hecho jurídicamente relevante, pues el hecho me tiene que encajar en las tres categorías sistémicas de la conducta punible. Es decir, el hecho tiene que contener una descripción del tipo, entiéndase tipo objetivo y entiéndase tipo subjetivo. El hecho tiene que consistir en una descripción de la antijuridicidad del comportamiento, entiéndase antijuridicidad formal y entiéndase antijuridicidad material y causales de ausencia de responsabilidad. Y el hecho tiene que cumplir con una descripción de imputabilidad, conciencia antijurídico y juicio de exigibilidad de otra conducta para que podamos afirmar un hecho como culpable. Entonces, ¿eso qué nos lleva a decir? Que cuando yo hago una relación de los hechos jurídicamente relevantes, le tengo que decir al sujeto cuáles son los hechos que yo estoy encajando en cada uno de los apartados de la estructura sistemática de la conducta punible. Me permito poner un ejemplo. Pongámoslo con un homicidio para no poner, para no, digamos, que generar mucho debate. Entonces me tienen que decir, vea, señor, usted, Pedro Pérez, sujeto activo, disparó en contra de la humanidad de Juan. Bueno, conducta, verbo rector y sujeto pasivo y objeto material al tiempo, tipo objetivo. Señor Pedro Pérez, usted realizó esa conducta conociendo que estaba disparando en contra de Juan y que como consecuencia eso lo podía matar, tipo subjetivo, dolo. Bueno, señor Pedro Pérez, usted con ese comportamiento afectó el ordenamiento jurídico porque realizó un comportamiento contrario a derecho, muy bien, antijuridicidad formal. Señor Pedro Pérez, usted con ese comportamiento lesionó el bien jurídico vida del señor Pedro porque lo mató. Bueno, antijuridicidad material. Usted no tenía ninguna causal de ausencia de responsabilidad penal que le permitiera realizar ese comportamiento, señor Pedro Pérez. Señor, o bueno, como se esté llamando en este caso nuestro sujeto activo. Señor, usted no tenía ninguna situación de imposibilidad de comprensión de la ilicitud del comportamiento o de determinarse de acuerdo con esa comprensión al momento de la realización de la conducta antijurídica porque usted no tiene ni trastorno mental, ni diversidad sociocultural, ni inmadurez psicológica, ni estado similar. Usted conocía que matar era un comportamiento contrario a derecho. Usted pudo comportarse conforme al derecho, pero decidió no hacerlo porque no quiso. Y entonces ahí diríamos que cuando se hace esa relación de los hechos y el por qué los está adecuando así, nos está diciendo los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué es lo que pasa de cara a la calificación jurídica? Miren, que aquí es donde quiero plantear la tesis. Porque llega y dice, y sometida muy a debate, es más, me interesaría conocer la posición de mis compañeros panelistas de lo que estoy diciendo y que den garrote, porque realmente es esto que hasta ahora estoy elaborando y pues quiero someterlo pues para que ustedes lo reflexionen. Mire, es muy común encontrar en las calificaciones jurídicas o en la identificación de los hechos relación de hechos incompletas. Entonces, se adecua un hecho normalmente una parte del tipo objetivo, decimos sí señor Pedro, o volvamos al ejemplo en este caso, señores Carlos, ustedes violaron el principio de selección, el principio de planeación por no tener estudios de conveniencia y oportunidad. Vale, listo. Entonces, por ejemplo, el tema, y llegan y los califican a todos, es muy común en los casos de administración pública. Entonces, todos los que participaron de la celebración del contrato los meten al proceso penal y dicen, son coautores. No dice más, son coautores. Y entonces entendemos que la coautoría es una calificación jurídica de un hecho. Yo pregunto, ¿de cuál hecho? ¿De cuál hecho? Porque es que no podemos dejar de lado que es que las calificaciones jurídicas o las instituciones jurídico-penales representan situaciones fácticas.
Cuando yo le digo a una persona que es coautor impropio, yo le estoy diciendo que él, con otras personas, pluralidad de personas en la conducta criminal, se han puesto de acuerdo para que en ejercicio de un plan criminal, cada una con distribución de funciones, realizara una tarea en particular de cara a la producción de una conducta criminal. Eso es un hecho. Claro, es un hecho abstracto que después tendríamos que aterrizarlo al momento del hecho jurídicamente relevante que quiero imputar, pero es un hecho abstracto. Cuando yo le digo, me está autorregulando, me quedan 5 minutos creo. Cuando yo le digo al sujeto que realiza un comportamiento con dolo, por ejemplo, lo que yo le estoy diciendo es que el dolo significa algo. Y eso que significa el dolo no es nada más que conocer los hechos constitutivos de la infracción penal y querer la realización. Entonces, cuando yo le digo al señor Pedro Pérez, usted realizó una celebración de contratos sin lleno de requisitos legales con dolo, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Señor Pedro Pérez, usted sabía que estaba realizando un comportamiento contrario a derecho en el momento de la celebración del contrato y quería hacerlo. Eso es un hecho. Claro, un hecho psicológico, pero un hecho es un hecho. Cuando yo le digo a un sujeto, por ejemplo, lo que les decía, que actúa, por ejemplo, en coautoría y le modifico después la coautoría a la autoría normal, por ejemplo, a la autoría paralela, diciendo, no, bueno, está bien, usted no actuó con distribución funcional de tareas, usted lo hizo de forma directa, usted es autor directo. Y ya. Cuando yo le digo a una persona que actúa con dolo y después le modifico a culpa, estamos modificando hechos abstractos. Entonces, a mí me cuesta creer de cara a la identificación de los hechos jurídicamente relevantes, de acuerdo a la definición de lo que significa un hecho jurídicamente relevante, que realmente la calificación jurídica pueda estar tan separada de la congruencia fáctica. Lo veo muy difícil. Habrán escenarios donde podamos discutirlo, por ejemplo, la modificación de una calificación jurídica en relación de un cómplice concomitante con un coautor. Ya, hombre, pues sí, el núcleo esencial del hecho varía muy poco. Lo que vamos a verificar es el tema del dominio. Bien, bueno, está bien. Pero, por ejemplo, en materia de coautoría, en materia de dolo, en materia de violación de algún principio de la contratación administrativa, por ejemplo, en materia de tipo objetivo. Entonces, me cuesta y creo que realmente deberíamos deberíamos replantear en qué momentos realmente la calificación jurídica podría modificarse en una sentencia cuando esa calificación jurídica no ha sido imputada. Claro, habrá momentos en los que no haya ningún problema. Por ejemplo, el fiscal relaciona absolutamente todos los hechos, los relaciona muy bien. El fiscal llega y dice, mire, señor Pedro, usted manejando un carro iba embriagado y usted violó las reglas de velocidad, se pasó un semáforo en rojo, no iba tan borracho, impactó a una persona, y al fiscal le da por calificar eso como dolo directo. Pero los hechos son clarísimos, cualquiera que lea los hechos dice esto es un homicidio o es una lesión culposa. Ya, bueno, en ese caso no tenemos ningún problema. Lo que estoy diciendo es que en aquellas situaciones donde haya narración de hechos incompletas y se hagan calificaciones jurídicas de esos hechos incompletos, las calificaciones jurídicas deberían pasar a integrar la unidad fáctica. ¿Por qué? Porque son un todo. Y esa afirmación de la calificación jurídica representan hechos abstractos que usted le está imputando al momento de procesarlo penalmente y por lo tanto no podría variarse la calificación jurídica al momento de determinar sentencia. ¿Por qué? Porque al no haberse identificado el hecho al cual se estaba adecuando esa calificación jurídica, si usted modifica la calificación jurídica, le está modificando el hecho abstracto que le imputó. Eso parece un trabalenguas, si de pronto alguien no lo entendió, yo se lo repito ahorita en la sesión de preguntas. ¿Por qué? Porque realmente siempre hemos tenido en la cabeza muchas veces esto, ¿no? Creer que la justicia es una justicia de condena. Nos olvidamos del proceso adversarial y el proceso penal como un proceso de justicia rogada. A veces no nos creemos los derechos y las garantías constitucionales. Fíjense ustedes, para la muestra un botón, la doctrina de la prueba ilícita relacionada por mi gran amigo Juan,
resulta que decía Jordi Nieva-Fenol en una conferencia, sí, en el tema de prueba ilícita tenemos un problema y es que tenemos unos principios y si no nos gustan para la resolución del caso, pues tenemos otros que nos puedan gustar y vamos cambiando de posición como nos apetezca. ¿Por qué? Por un principio que llamamos principio de justicia. Bueno, ¿y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Es lo que deberíamos preguntarnos entonces. No siendo más, yo pues agradecerles a ustedes, Universidad Cooperativa, por la invitación, al doctor Juan Camilo. Siempre agradezco a mis profesores que han participado a lo largo de mi carrera, en mi formación profesional, y pues a mis estudiantes que siempre son la razón de que a mí se me ocurran estas ideas y trate de formarme siempre un poco más pues para poder discutir, que realmente estos escenarios son de discusión. Yo nunca he creído en las posiciones absolutas. Es más, hoy puedo estar muy equivocado y de pronto pasado mañana estar diciendo totalmente lo contrario. Espero no hacerlo, espero no haberlos aburrido con mi intervención y pues nuevamente muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Julián, por su intervención. Como les comentaba al comienzo del evento, la idea es que al finalizar las presentaciones completas hagamos una ronda de preguntas de más o menos 20 minutos. Entonces, en este momento invitamos a pantalla a la doctora Estefanía Osorio, abogada de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, especialista en Derecho Penal de la Universidad